Hay historias que no están en los libros, están en la memoria de quienes caminaron este lugar cuando era distinto. Esta nueva temporada nos invita a sentarnos a escuchar, a conversar con quienes conocieron el área natural protegida Dique Ingeniero Rollero mucho antes que nosotros, que la vieron cambiar, crecer hasta hoy. Traer estas voces al presente es un gran desafío, porque cuando recuperamos el pasado, ampliamos el futuro. Y porque este lugar que hoy habitamos y disfrutamos, también se construye con memoria. Si te interesa entender de dónde venimos, para saber hacia dónde vamos, Voces Protegidas, temporada 3. Nuevas charlas, nuevas miradas, la misma esencia. Capítulo 9. Eduardo Schreiber, parte 2. Yo venía a caminar acá cuando tenía 14, 13. Por eso creo que comenté antes que el Parque Los Robles, por ejemplo, es una arboleda baja. Una arboleda que no tenía más de 5 metros, 6 metros. Había sido hecho para un loteo, básicamente. La propuesta era que yo conozco, o que entiendo que era así, era, bueno, la forestación limaria para después como un proyecto comercial, inmobiliario, ¿no? Y todavía no había las cavas, no existían las cavas. Eso empezó después del 70, cuando se hace la presa, la construcción de la presa, que la vi construir también poco a poco, ¿no? Y posteriormente, acá lo que es hoy Muñiz concretamente, empezaron a hacer extracción de tosca para la venta. Yo recuerdo unos hermanos de apellido García que simpatizaban conmigo y no tenían problema en que estuviera buscando fósiles. Y encontré mucho en esa época. Del tigre con dientes en forma de sable, encontré con el ENEL número 1 de Merlo, en una visita guiada, una clase para explicar la hidrología de Reconquista y para hablar un poco de los estratos, ¿no? De los sedimentos más superficiales de la geología del local, ¿no? Respecto de la elección del lugar para el Museo Muñiz, no fue la primera opción en su momento porque estaba ocupado por las tosquebras que traían materiales acá. Recuerdo que vendían la tierra negra para hacer ladrillo comunes y la roja, que mide hasta 2 metros de espesor, usaban para ladrillos huecos, la vendían, y después la tosca para las calles, ¿no? En esa época era el secretario de Planeamiento Claudio Caveri, un personaje resaltante de nuestra historia y de la arquitectura en la Argentina, ¿no? Con el movimiento Casas Blancas y demás, que lo recuerdo con mucho cariño. Y en esa época, que estaba Caveri como secretario de Planeamiento, estaba también Bernardo Caveri, que estaba como jefe del obrador. Caveri me instruía respecto de hacer, porque él sabía, conocía del proyecto de museos, pero él me escribía sobre la necesidad de que se hiciera alguna construcción para eso, tenía que estar adecuada a la situación del terreno, es decir, a la apariencia del terreno. Y de hecho le di mucha importancia porque en el año 90, que estaba por intendente era Lombardi, se va a Caveri e ingresa como secretario de Planeamiento Alejandro Misieri. Y empieza a elaborarse el proyecto miniturístico con bastante fuerza. Me llama y ahí desarrollamos un poco más el proyecto y el lugar donde podía estar inscripto, ¿no? Ya se había retirado porque lo primero que hacen en el 90 es eliminar la actividad de tosquera. La cancelan para siempre, no se puede realizar extracción de tosca en Moreno, lo cual yo cuando venía acá a buscar fósiles, imagínense que ya había bandadas de patos de todo tipo, una fauna impresionante, nutria, bueno, el coipo, ¿no? La idea cuál era, como se ve, habíamos encontrado muchos fósiles, es poner los fósiles in situ, o sea, no en una vitrina, sino en el lugar donde aparecían. De hecho, lo hicimos durante un tiempo.
Pero hubo que esperar hasta el año 99 para esto, porque en el 90 se definen estas cuestiones. Incluso desarrollamos con Michelle el circuito de recuperación del río, todo lo que es los sitios históricos de valor patrimonial, que había todo recorriendo el río, y empecé a trabajar sobre investigar cada lugar. El río era parte de la actividad cotidiana. La gente cuando hacía calor iba a bañarse al río. Mi viejo me llevaba con mis hermanos a bañarnos en la cascada, que yo decía donde termina Argentinidad. Donde termina Argentinidad, justo en el río, ahí había una cascada que después con la canalización del 88 se borró como elemento ahí. Pero recuerdo perfectamente, ¿no? Nos traía, no solo mi papá, yo era vecino de la gente de la librería García y de la imprenta, y Américo García con su Renault Gordini nos cargaba todo lo que podía y salíamos. Hemos vivido el río. Mi primo Pedro, cuando era joven, tenía una yegua que se llamaba Víbora, y me subía al caballo y cruzábamos el río y demás. Era un lugar para vivirlo. Ese lugar se fue perdiendo por la contaminación, mala idea de instalar mataderos río arriba, etcétera. En el 99 llegamos a acondicionar acá el museo con las cosas mínimas. Mucho de lo que hay acá, desde las habitaciones hasta algunas instalaciones como el mismo tanque de agua, era todo material de cuando se reforma la estación de Paso del Rey, y entonces obtenemos que nos dan los quebrachos de la estación, el deslapacho, algunos hierros. El tanque de agua de acá, por ejemplo, lo donó la Sociedad Española, un tanque viejo que tenían, pero como es de acero inoxidable, todavía perdura. Los baños de acá en Muñiz los conseguí donado de una señora, la señora de Albuquerque, que nos dio los recursos para construirlo. Y hubo mucho trabajo del programa en esa época, incierto en lo que fue el programa de Barrio Bonaerense. Acá llegué a tener 75 personas que con pala de mano construyeron los senderos, con alguna colaboración de maquinaria, pero en general esa gente hizo posible que acá se pudiera desarrollar este lugar. Teníamos la dificultad de las inundaciones. Cada tanto venía que el agua subía y bueno, era un problema. Pero el año 14 fue una inundación muy grande y yo decidí que, además como veía que yo no iba a estar mucho tiempo más, por las grandes dificultades políticas que se habían planteado en ese momento, y yo sabiendo que en un momento me tenía que retirar, digo, no, prefiero que estén protegidas ahí. Es más, del Museo de la Plata querían la colección para llevársela y yo pagué. Y quedó. La actividad del museo duró 10 años, del 99, bueno, un poco más, en realidad. Del año 99, que se inauguró el 26 de mayo, hasta el 2014. Hubo momentos de que venía un montón de gente de acá y de otros países. Yo he hecho guías para gente de España, de Italia. Es decir, hubo mucha actividad. Realmente venían micros hasta acá, hasta el portal de entrada, cuando se podía ingresar, y fue muy interesante a nivel educativo, ¿no? Y yo hoy que vengo después de 10 años no puedo creer cómo prosperó y eso que no he visto mucho. Eso me pareció muy, muy interesante, que le hacía falta al área protegida el ingreso. Yo le comentaba cuando llegué que es otra cosa. Antes tenías que entrar agarrando la moto, sacándola al recostado, entrando a un campo, volviendo a pasar el alambrado para este lado, y así llegabas. Ahora está todo tan ordenado, tan lindo, la verdad que es un orgullo para mí ver que le dan tanto cuidado y se ve tan lindo, tan lindo. En definitiva, el lugar donde uno vive es todo el mundo que existe. O sea, alguien dijo que describe tu aldea y describirás el mundo. Y yo creo lo propio. Yo me siento un bicho de acá y no me concibo otro lugar tan hermoso como el lugar donde yo he nacido, me he criado. Y yo estoy muy orgulloso de haber hecho el tiempo en que duró, junto con tanta otra gente que ha colaborado, por supuesto, pero haber participado, teniendo la oportunidad de haber participado en esto y que todavía continúe.
Así como uno sabe que cuando llega a un lugar tiene que saludar, tiene que tener un comportamiento, bueno, lo mismo debe ser para el lugar donde vivimos. Es decir, compartir con el medio ambiente, eh, con el universo que nos rodea, porque estamos hechos de eso, ¿ya? Entonces, a mí me gusta mucho hace 10 años que no venía acá, pero verlo que todavía está conservado y que tiene todo este potencial para el futuro, ¿no? Y la verdad que me emociona mucho y me hace bien. Y quiero transmitir esto, no lo digo por decir, digo, ojalá que otros sientan el placer que da tener un área natural como esto, todo el área protegida. Es un patrimonio que realmente muy poco lo tiene. Voces Protegidas es una producción de Guardaparques Moreno, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Municipio de Moreno. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfruta de este y otros contenidos.